Bendiciones aquí en un nuevo día, declarando que estaremos dando palabras que dan vida, palabras que traerán una intervención divina a todo aquel que esté conectado juntamente con nosotros. Así que aquí estamos con Chelsea, con Kevin, con un tema bien impactante. Ha estado impactando a través de nuestra serie Mi Casa y Yo, y en los grupos pequeños saludables que llamamos GPS, donde se reúnen jóvenes, adultos, familias, y se tocó un tema bien importante, Kevin. ¿Cuál? Sí, y hablando de ese tema, es en qué nos refugiamos nosotros a veces. Es algo que tal vez no nos ponemos mucho a pensar como jóvenes, pero que suele pasar varias veces, porque muchas de las veces nosotros caminamos y andamos en problemas. Somos vulnerables a que hay problemas en la vida y no podemos evitar, y a veces lo que pasa en nuestros corazones es que intentamos buscar un refugio donde no deberíamos, en el cual en vez de animarnos, más bien nos pone peor. Uno de esos, el cual puedo estar hablando, es respecto a la música. Cuando yo era un poco más joven y cuando estaba en high school, yo sé que yo pasé un momento difícil en el cual, no sé si te familiarizas, Chelsea, que es la música. Yo a veces buscaba la música y a veces ponía una canción tal vez que no le ponía ni atención a las líricas y empezaba a cantar. Pero cuando el Señor a mí me habla un día y me dice, escucha lo que estás cantando, entonces ahí donde yo digo, wow, espérate un segundito. Y en vez de yo entonces estar animando mi alma, yo estaba más bien destruyéndola aún más. Y eso es algo que a mí me impactaba mucho porque, o sea, yo decía, yo cantaba y a veces sentía lágrimas y a veces después sentía una depresión dentro de mí, una soledad, aquella soledad que yo decía, pero ¿por qué? ¿Por qué es? Y es por esa misma razón. Por eso es que ese tema a mí me impactó bastante cuando impartimos esa palabra, porque a veces nosotros nos refugiamos en cosas que no deberían estar. Sí. Y no deberíamos estar así. Entonces, por eso es bonito en lo que se está hablando en esta serie, el cual te invitamos a que puedas venir porque es algo hermoso que está sucediendo a través de la vida de los jóvenes. Chelsea, no sé si tienes algo con sí, otra cosa que yo siento como joven, que lo puedo decir, que nos refugiamos muchas veces, quizás en algo que es la depresión, o sea, lo vemos como algo que normalmente pasa en los jóvenes, cuando nosotros mismos debemos tratar de salir de ahí, pues. O sea, muchas veces, como en la música, el ejemplo, nosotros mismos nos ahogamos en eso, porque estamos tristes y ponemos una canción triste, entonces nos ponemos más tristes. Y entonces uno tiene que verlo desde el punto cristiano, porque yo como joven, ahora que estoy más incluida en el servicio a Dios, en alabarlo, en glorificar a Él, yo trato, cuando me siento quizás triste, porque siempre hay momentos donde uno se siente mal, entonces el Espíritu Santo viene y te dice, pon mis alabanzas, que yo estoy ahí, refúgiate en mí, que en una canción te puede cambiar el ánimo así. Entonces una alabanza, en vez de ponerte triste, te anima, porque a mí me ha pasado, o sea, muchas veces me levanto y yo, ay no, qué pereza, no quiero hacer nada, entonces voy a poner música, entonces eso me alegra, a mí me motiva, porque yo era de esas personas que cuando vine aquí, me alejé de Dios, y cuando regresé a la iglesia, era algo que me llenó, pues, me llenó el alma, porque yo me sentía perdida, y cuando empecé a la iglesia otra vez, fue como que mi corazón volvió a encenderse. Wow, volvió a la importancia del congregarnos. Exacto, porque el congregarnos nos vamos a ayudar unos con otros, y se va a saber que la persona que nos encontramos en una iglesia nos va a ayudar a refugiarnos en Dios. Y es que muchas veces sentimos que los cristianos no tienen problemas. No, o sea, nosotros pasamos por adversidades, por tormentas, por preocupaciones, en el cual mucha gente o muchas cosas van a querer como jalarnos para refugiarnos en malas relaciones, en malas compañías, en malos consejos o en adicciones, ¿verdad? Yo en mi juventud podría decirle, o sea, todavía me considero joven, pero ahí vamos, yo me refugié mucho en el alcohol. Tenía una de problemas en casa, miren qué tremendo, con mi esposo, una tormentas, no podía enfrentar la vida, no tenía a Cristo, y mi refugio número uno
fue el alcohol. Pero yo buscaba gente, no es que yo tomaba sola, no. Yo buscaba gente donde yo sabía que me iban a acompañar en ese dolor y iban a ir a tomar conmigo. El problema es que eso se fue generando como una adicción. Cada vez un problemita, yo sabía que mi refugio era el traguito, era el vinito, era la cervecita, era el guaro, era el tequilita. Bueno, yo llegué a mezclar tantas cosas donde llegó un momento que me estrellé. Ya no podía, o sea, yo creí tener el control en esa adicción, pero era la adicción la que tenía el control en mí, hasta que por supuesto vino Cristo a mi vida, pero agregando a esas adicciones, no solamente es el alcohol, muchas veces como los jóvenes, a veces existe algo que se llama la pornografía, algo que hay que tener mucho cuidado, porque hay varios estilos de adicciones en el cual pueden hacer que tu alma decaiga, tu vida decaiga, como decía la pastora. Eso te hace sentir una soledad que llega un momento en el que ya no hayas ni cómo respirar. Sientes que ya estás muerto por dentro. Y la única manera de hacer esa salvación es buscando de Cristo. Pero a mí me conmueve algo que decía Bill Cosby, que él decía que él no sabía cómo llegar al éxito, pero sí reconocía cómo llegar al fracaso. Y es que a veces el problema viene aquí, que nosotros intentamos complacer a otros. Y ahí cuando nosotros queremos complacer a otras personas alrededor de nosotros y no buscar nosotros mismos tener un agrado y tener una paz en nuestro corazón, entonces ahí puede haber un peligro. Porque ahí después nos relacionamos con personas, nos relacionamos con amigos y con amistades que después decimos, esas amistades nos van a llevar más a las adicciones al alcohol. Toma, solamente como ofrecerte un cigarrillo y decirte, mira, aquí está. Aunque no digas, pasa sí, nada. Sí, ¿Cómo le llaman a eso ahora? El vape. Sí, probarlo una vez que no te va a hacer daño, pero es que a mí me ha pasado, o sea, muchas veces, mi entorno en la escuela era ese, hey, probalo. No, es que yo no, y entonces yo les decía que no es por la presión social, pues, o sea, uno decide dónde quiere estar, uno decide qué camino debe tomar. Entonces, eso es refugiarse muchas veces en lo que es la pornografía, porque es momentáneo, pues. Así o sea, es momentáneo, algo que te da placer un momento y ya después, ¿qué sentís? Lo mismo, volvés a lo mismo. O sea, no es lo mismo venir a sentir esa satisfacción de que tenés a alguien que va a estar como siempre. O sea, Dios nunca te va a abandonar. O sea, esa satisfacción, es algo que te va a durar toda la vida si seguís los caminos de Él. Es una cárcel, Exacto. es una presión. No nos damos, nos está metiendo, nos está poco a poco y después no hallamos cómo salir. Entonces, ¿qué importante es? Hay otra cosa que vamos a tocar el próximo tema con ustedes. Y vamos a procurar traer más opiniones que son importantes a más personas, que es acerca también de un refugio que es bien peligroso, y es el refugio de la aceptación. Yo busco personas que me van a arrastrar, y es ahí, nosotros esta semana vivimos un caso en nuestro vecindario del bullying, como un grupo de jovencitos atacaron a una niña, a una jovencita, pero yo me imagino que este grupo, que se hizo un gran grupo de jóvenes, por aceptación llegan a cometer tantas cosas que son peligrosísimas, porque ahora las autoridades ya atendieron este caso y por supuesto, miren, un grupo de jóvenes que tenían todo el éxito por empezar y ahora hay una huella de arresto, hay un misdemeanor sobre estos jóvenes que van a marcar su futuro, van a afectar su futuro. Entonces muchas veces este tipo de refugio no sabemos en qué nos está cayendo. Y vamos a hablar de lo que es el bullying para nuestro próximo tema, nuestra próxima reunión con nosotras aquí entre nos, ¿no? Con un nuevo día en el cual estaremos profundizando un poquito más. Peligros con el refugio de la aceptación e irnos a personas incorrectas. Ahí se aplica lo que dijo Bill Cosby, ¿verdad? Yo sí sé lo que es ir al fracaso. Yo sí sé cómo es, y es querer complacer a todos los demás. Si es que no se pierdan para nuestro próximo tema, que va a estar poderoso, y queremos sus comentarios, queremos sus preguntas. Ustedes pueden aportar para que esto se haga un poquito más enriquecedor y podamos ayudar a otros. Creo que la respuesta está en Cristo Jesús. Que Él sea nuestro refugio, ¿verdad, Kevin? Amén, sí. Sin Dios en nuestras vidas, de verdad que no vamos a lograr nada. Y de verdad que yo puedo decir, soy un testimonio vivo de lo que es estar en Cristo, me gozo en Él
y yo sé que con él siendo mi refugio, yo puedo vivir en paz. ¿Qué dices tú, Chas? Sí, de la misma forma comparto tu opinión. Yo siento que el testimonio de uno no es solo lo que se mira al final, que está bien, que cambiaste, sino todo el proceso que viviste para llegar a donde has estado ahora. Así es. Y vamos a dejarlos con un versículo que dice Salmos 91:2. Declaro lo siguiente acerca del Señor. Solo Él es mi refugio, mi lugar seguro. Él es mi Dios y en Él confío. Proverbios 14 dice que hay caminos que a nosotros nos parecen caminos rectos, pero nos llevan a la muerte. Pero Salmos 91:2 dice que solamente en el Señor podemos encontrar el refugio correcto. Y que en Él confiemos. Vamos a tener aflicciones, vamos a pasar adversidades, vamos a pasar tiempos de inseguridad. Pero si nos refugiamos en Él, siempre vamos a estar en el camino correcto. Así que no se te olvide. Confía y refúgiate en Él.